todos los lunes acá Dominó con Antonio de Turris. Antonio, ¿qué tal? ¿Bien? No, una semana que me parece viene muy, pero muy movida en el plano económico, porque está la ley de presupuesto y está la prórroga del impuesto al cheque. Dos temas donde se juega mucho dinero. En el tema del impuesto al cheque, básicamente las provincias quieren que el impuesto... Mirá qué notable, ¿no? Lo puso Cavallo. ¿Cuánto lo criticaron a Cavallo? Sí, marzo del 2001. Mirá que pasaron gobiernos después. Pasaron gobiernos y ahora, en lugar de agarrar Cuando y se decir... trata de la cajita... Claro, pero ahora no se está discutiendo derogar o prorrogar, sino cómo se reparte la prórroga, que no es lo mismo. Bueno, las provincias quieren que se coparticipe plenamente, ahora va el 85% a la nación y 15% a las provincias. Y la ley de presupuesto, ley de leyes, es mucho dinero que está en juego, ya todo el mundo coincide que es básicamente un dibujo, están buscando los votos para que se levante la mano y dejar antes de las elecciones totalmente cerrado el presupuesto, que ya lo hemos comentado aquí, dice que vamos a tener superávit fiscal, bueno, un mundo maravilloso. La realidad es que después termina con un déficit enorme que se cubre con emisión monetaria y con más deuda, El propio proyecto de presupuesto 2014 tiene incorporado ahí por lo menos un incremento de la deuda del orden de los 13.000 millones de dólares. Digo esto para todos aquellos que hablan del desendeudamiento. Bueno, que miren el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. 13.000 millones de dólares más de deuda. Y el otro tema que me parece que se ha instalado fuerte a partir de ayer fue... Lo ocurrido en La Matanza con la caravana de masistas. La verdad es que yo me atrevo a asegurar que la presidenta debe estar por estos momentos, si es que ya no lo sabe, todavía tratando de averiguar quién fue el ideólogo, porque estas cosas no se hacen así de una hora para la otra. ¿Quién fue el ideólogo de esto? Porque solo le puede restar votos a la presidenta. Vamos a o en el mejor de los casos dejarla igual, digo a su candidato Insaurralde, ¿no? Y sobre todo en un distrito como el de La Matanza, en el cual tampoco le había ido como ellos esperaban que le fueran. Este tipo de acciones lo único que pueden hacer es restar votos, de manera que quien pensó esto y lo hizo pensando en que podía ayudar a Insaurralde, la verdad que debe tener aserrín en la cabeza, y la presidenta seguramente en este momento, si es alguna figurita conocida de todos los satélites que tiene ella, debe estar tomando medidas, porque la verdad que pudo haber habido muertes allí, porque la verdad es que hubo hondazos con elementos de fierro, por lo menos, que si te caen en la cabeza directamente te matan. Y como no podía ser de otra manera, saltó Delia enseguida para decir que esto estaba bien, de alguna manera, porque Massa había ido a provocar en La Matanza. Y parezco un vendedor de colectivo de los antiguos, y como si esto fuera poco, saltó Insaurralde, que en este momento está en su pueblo de Lomas de Zamora tratando de reacomodar cargas, diciendo que bueno, que Massa no hace más que victimizarse, recordando aquel episodio que había tenido ya... De seguridad. Claro, en el Tigre. La verdad es que si algo no necesitaban Insaurralde y la presidenta para estar un poquitito más incómodos de lo que están en la campaña, era esto que pasó ayer. De manera que, bueno, ojalá que no vuelva a pasar, porque la campaña recién empieza, y si se va a desarrollar por estos caminos, la verdad es que la Argentina estará retrocediendo una pila de años, quizá hasta la época de la colonia, a la cual se refirió ayer la presidenta en esa segunda parte de ese pseudo reportaje. Digo pseudo porque hay muy pocas preguntas que se le hacía, en la cual ella se mostró muy deslumbrada una vez más por la figura de Manuel Belgrano, muy, muy deslumbrada. Y yo mientras la escuchaba pensaba en una de las tantas cosas que escribió Belgrano en el Correo Comercial, un medio de aquellos días, y que tenía que ver con quienes embisten contra la prensa de distintas maneras, y a quienes Belgrano llamaba déspotas, tímidos y tontos. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que
para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires se presentan más de 20 listas. Para la elección nacional creo que hay 6 o 7, quedaron después de las primarias. En la Ciudad de Buenos Aires no, para la legislatura de la ciudad no hay primarias, no hubo primarias y por lo tanto todo el mundo se puede llegar a presentar y se han presentado más de 20 listas y hoy vamos a abordar qué es lo que está pasando aquí en la ciudad. Sí, con 2 aspirantes, ¿no? Exactamente, 2 candidatos importantes, Graciela Ocaña y Samuel Cabanchik. Quédese todo para ver qué es lo que está en juego acá en esta ciudad que transitamos todos los días. Presenta Petrobras. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. ...25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Presentó Petrobras. Gracias. Como habíamos anunciado, nos acompañan Graciela Ocaña, que tiene una vasta trayectoria en la función pública. Ella fue funcionaria del primer tramo del gobierno de Néstor Kirchner, legisladora. Samuel Cabanchik, que también tiene una dilatada trayectoria en el campo de la política y de la legislatura. Y aspiran a una banca en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Ocaña, en el caso de Cabanchik, entendemos, Cabanchik, que usted, digamos, como colectora, podríamos decir, de la lista que lleva a Daniel Filmus. Filmus, de candidato a senador. Sí, sí. El cristinismo, por decirlo de alguna manera, el kirchnerismo de la capital federal. Sí, es un espacio que nosotros pretendemos de alternativa popular, estar agregándole, estar sumándole, desde una independencia y por izquierda, para decirlo rápido, una base de sustentación mayor que la que pueda tener solamente el Frente para la Victoria, por un lado, pero por otro lado para constituir progresismo en el buen sentido de la palabra, yo diría, o sea, auténticamente en la Ciudad de Buenos Aires, que esta es una ciudad que hace unos años de alguna manera se ha corrido al espacio que hoy podría representar el PRO, pero que hace muchos años atrás
era como una especie de bastión del progresismo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Eso puede volver a ser. Yo le quería preguntar, Ocaña, a raíz de esto, y discúlpame, ¿es posible que en la capital también se nacionalice, por decirlo de alguna manera? Porque a Cabanchik, evidentemente, cuando llegue el momento del debate, no es que lo van a tratar, ni lo van a tildar, sino que él se acaba de autodefinir como una persona que está trabajando junto con el kirchnerismo. Usted, nada que ver con el kirchnerismo. No, nosotros hemos armado lo que se dice una fuerza local, digamos. Puramente local. Exactamente. Yo he tenido ofertas de distintos partidos de la ciudad de Buenos Aires para acompañar, pero la verdad es que nosotros somos un grupo de vecinos, de profesionales, de gente interesada en las políticas públicas. Bueno, decidimos conformar un partido que sea local. Es un camino por ahí más largo, más difícil, pero creemos que es el correcto. Pero la ¿con verdad, quién se siente identificado en la lista de ustedes? ¿Con quién se siente identificado en el plano nacional? Mire, o por lo menos más cerca. Nosotros trabajamos con muchos sectores y la verdad es que no es un tema, Ismael, con quién yo me identifico, porque por ahí yo me puedo identificar con un sector y hay otras personas que integran la lista que se identifican con otro sector a nivel nacional. Lo importante es que todos nosotros estamos trabajando para la ciudad, con proyectos para la ciudad, con una agenda que tiene que ver con dar cuenta de los problemas de seguridad, de transporte, de medio ambiente, que la ciudad tiene, y por otro lado también con una agenda de control, porque muchas de las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires se debe a que nos peleamos por arriba, Cristina y Mauricio Macri, pero después por abajo se acuerda, por abajo se entregan los bienes públicos de la ciudad y también por abajo no se entiende los problemas que los vecinos tienen y terminamos siendo todos rehenes de esto. Entonces, la verdad es que nosotros cada uno podrá tener su corazoncito, pero también lo digo, yo me voy del Congreso muy tranquila porque sé que tanto Gabriela Michetti, Elisa Carrió, Pino Solanas y Rabino Berban seguramente van a defender las mismas banderas que yo defendí a nivel nacional en el sentido del no avance sobre la ciudad. Hay un tema que se debate mucho, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las intendencias, en definitiva la ciudad de Buenos Aires, aunque es un gobierno, muchos la siguen viendo como una intendencia, que es el tema de la policía propia, sí o no, y hasta dónde llega esa función, que está muy vidriosa, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires realmente es muy confuso. Uno ve estos ejércitos de policías de Macri, que por momentos pareciera que lo único que están haciendo es tratar de ver si alguien se para en la línea blanca para hacer una boleta. No son tan ejércitos, ¿no? Porque la policía metropolitana debe tener alrededor de 3.000 efectivos o algo así, ¿no? Estamos hablando todavía de una fuerza exigua. Pero no es poca cosa para una policía que, insisto, ¿es complementaria o es principal? Bueno, ahí está el asunto. O sea, el debate original pueden ser muchos o pocos, depende para qué. El debate original era la idea de pasar la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos todo el comisariato, digamos, todas las comisarías que deberían estar en manos de la Ciudad de Buenos Aires. En eso no hemos podido avanzar, a pesar de que en el Senado, y después algunas de las cuestiones que fueron iniciativas en el Senado se convirtieron en ley en diputados, se avanzó en el traspaso de algunas jurisdicciones en el ámbito judicial, digamos. Algunas tipificaciones de delitos de jurisdicciones pasaron de la justicia nacional a la justicia de la ciudad, como deberíamos seguir avanzando. No pudimos hacerlo en la policía, pero se apoyó en la mayor parte de los bloques o varios bloques. Por ejemplo, el bloque del Frente para la Victoria en su momento apoyó la creación de la Policía Metropolitana al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos parece que es un avance tener una policía local a nosotros. O sea, creemos que está bien. Mejor sería tener el traspaso de la federal o en algún momento ir a una situación unificada. Una parte de la federal, la que están las comisarías, más la metropolitana, deberían unificarse en una estructura, pero con control. ¿Al mando de quién? ¿De la Casa Rosada o...? No, de la Ciudad de Buenos Aires, con control ciudadano. Porque yo creo, y ahí me parece que vamos a coincidir con Graciela, por lo que ella decía del control y de la representación del común de la gente. Me parece que las comunas en la Ciudad de Buenos Aires no están funcionando como deben ser. Hay 15 comunas. ¿Y qué hace la comuna? La comuna está desdibujada. La comuna podría ser
un lugar para articular con la policía, podríamos elegir por voto a los comisarios de las comisarías. Es decir, hay mucho para crear ciudadanía distinta en la ciudad de Buenos Aires. Yo tampoco creo que el debate pase tanto por ver los alineamientos nacionales solamente. En todo caso, son distintas estrategias para potenciar un trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Una estrategia tiene que ver con el camino, digamos, de una disociación de las dos jurisdicciones, y la nuestra, con Alternativa Popular, ha sido potenciar las posibilidades de crecimiento locales acompañando una propuesta nacional. Sí, el problema es que muchas veces la ciudad ha quedado presa de esto. El Banco Ciudad ha sido víctima de este saqueo que ha hecho el gobierno nacional de recursos que estaban bien utilizados. El Banco Nación no puede dar respuesta, basta hablar con cualquier letrado para encontrar esos problemas. Y nosotros votamos en contra, ¿no? Sí, yo también, por supuesto. Nosotros también votamos en contra. Entonces, nosotros vemos con preocupación, y la verdad que la Policía Federal, todo el área, lo que es la superintendencia, lo que tiene que ver con las comisarías, como bien dijo Cabanchik, lo que tiene que ver con la parte territorial, tiene que pasar a la ciudad de Buenos Aires para sumar a los 5.000 efectivos que hoy la ciudad tiene formados y en las calles, pero que nosotros necesitamos integrar. La verdad que la Policía Federal debería funcionar como funciona el FBI, digamos, para investigar los delitos complejos, no para estar en la ciudad de Buenos Aires compartiendo jurisdicción con la Policía Metropolitana, y a mí me parece que eso ayudaría mucho también el control ciudadano, por supuesto, pero fundamentalmente tener esta decisión política de darle a la ciudad la policía con los recursos, por supuesto, correspondientes para el financiamiento, y por otro lado trabajar en serio para que haya un control policial, para que la policía no siga siendo lo que muchas veces vemos lamentablemente en la federal, una caja de recaudación que en definitiva termina recaudando para ellos, pero para la política. Entonces esto es lo que creo que tenemos que trabajar entre todos, y tiene que haber un compromiso para la ciudad. Esto es lo que a nosotros nos ha movido a involucrarnos en los temas de la ciudad. Nosotros tenemos propuestas en todas las áreas, porque la verdad que los problemas son de todos los días, y muchas veces las guerras y las peleas por arriba abarcan cosas que la verdad que el ciudadano de a pie no entiende y no resuelve los problemas, porque por esa pelea no se ha constituido un ente metropolitano que permita resolver temas de salud, de medio ambiente, disposición de basura, los propios temas de seguridad, de transporte. Para ustedes, la pelea ciudad-gobierno nacional ha sido una traba para avanzar en la cuestión. Para mí totalmente. Bueno, obviamente, también? Sí, totalmente. ¿Y la responsabilidad de quién es? ¿De ambos o de...? Sí, cuando hay una pelea, ambas partes tienen algún grado de responsabilidad. Habría que ver en cada caso eso. Pero, por ejemplo, digamos, hay temas que son estratégicos, son tripartitos. Es decir, Acumar, por ejemplo. Acumar es un tema de las tres jurisdicciones, provincia, ciudad y nación. El tema del transporte, obviamente, tiene que ser interjurisdiccional también. Los colectivos, el subte, es todo un sistema de transporte que no puede cortarse en pedazos. Entonces también tiene que ser gestionado por las tres. Yo creo que el tema basura también, porque provincia y ciudad claramente tienen... Bueno, hay un incumplimiento de parte del gobierno de Macri. Ahora, la ley, ¿no? Hay un punto. No cumple la ley. La ciudad tiene mucha plata. Exactamente, pero y aparte aumentaron los impuestos, el ABL aumentó muchísimo. Y no cumple la ley. Y Macri. Por otro lado hay sectores que usted sabe que no pagan impuestos, como por ejemplo el juego. La ciudad tiene una resolución de la Corte para cobrar ingresos brutos, sí. Y no está grabado, digamos, y esto es una vergüenza porque son un montón de recursos que permitirían llevar adelante obras en la ciudad, que permitiría llevar adelante una agenda distinta. ¿Qué dice ahora, ¿qué dice el gobierno de la ciudad cuando ustedes le dicen? A ver, el Acumar, por ejemplo, digamos, ¿cuándo empezó a funcionar? Cuando la Corte dio orden y puso un juez que obliga a las tres jurisdicciones. El tema de transporte, ¿qué pasa? Randazzo llamó, hizo una conferencia de prensa, pero la verdad es que con la foto y las conferencias de prensa no se resuelven los problemas de la gente. Acá tiene que haber una voluntad... Ocaña, perdón, ¿cómo se maneja? De llevar adelante Cabanchik esbozaba algo, si yo no entendí mal. ¿Lo puede manejar el gobierno local, en este caso el de Macri?
un problema que involucra a millones de argentinos que vienen del conurbano, que entran y salen a los hospitales, a las escuelas. No, por eso ¿Cómo se maneja esto? Porque uno va a una guardia de un hospital de la ciudad de Buenos Aires, mañana a la mañana, y el 70% de la gente que hay ahí son bonaerenses. Pero, ¿cómo se maneja esto? Pero acá el problema... Bueno, pero la mitad de los que trabajan en la ciudad son de Buenos Aires son de Buenos Aires y pagan impuestos y gastan acá. Y gastan acá, perfecto. Pero esto pero también, yo no voy al tema de recaudación, voy al tema de infraestructura. Pero hay que ser un ente metropolitano en donde estas cuestiones se pongan en la agenda, y no con 500 personas, digamos, con cada área, con las legislaturas, con representación de las legislaturas, porque hay que cambiar leyes, hay que adecuar el funcionamiento de esta área común. Y ahí nosotros tenemos una propuesta para salud, porque la verdad es que la ciudad tiene una cantidad de hospitales que, si uno lo mira para su población, son excesivos, pero está muy bien que tenga esta demanda. Ahora, lo que no podemos es colapsar los hospitales de la ciudad por la demanda que tiene que ser satisfecha cerca de la casa de la gente, por una cuestión de comodidad, de necesidad. Entonces hay que trabajar integradamente, y quizás la ciudad tenga que ayudar en la provincia a ver cómo resolvemos estos problemas. Nosotros tenemos ahí tenemos una diferencia interesante, creo. Una cuestión. Digamos, yo creo que la ciudad tiene que atender a todos, por supuesto, pero tampoco se puede poner en el Garrahan, por ejemplo, cuestiones, atender a los chicos con fiebre, cuando el Garrahan tiene una tecnología para atender otro tipo de patologías, que ese chico con fiebre, vos no podés hacer a esa mamá venir a las 3 de la mañana, que salió de la provincia, que viajó como pudo, y llegar a la ciudad para atender a su pibe, cuando el pibe tiene seguramente una entidad sanitaria, una salita, lo que fuera, cerca de su casa, pero el problema es que cuando va no tiene médico la provincia. Ese es el problema. No, porque digo, a ver, yo creo que hay cosas que son realmente, originariamente interjurisdiccionales, como son el transporte, la basura, la seguridad, pero el tema de salud, también la responsabilidad ahí tiene que asumirla el gobierno de la provincia de Buenos Aires y cada intendencia del conurbano cuando le toque, digamos. Pero es un tema provincial y municipal de la provincia de Buenos Aires, y no tendríamos que cambiar enteramente el concepto y no pensar en la ciudad de Buenos Aires con los límites políticos actuales. Tendría que ser realmente con el conurbano, porque, es decir, yo creo que el hospital de la ciudad de Buenos Aires tiene que atender, por supuesto, a los porteños y porteñas, pero tiene que atender a todo el mundo que venga a atenderse. Y o sea, nadie la hace venir a esa mamá a las 3 de la mañana con el chiquito, sino que ella viene porque encuentra en el servicio del hospital de la ciudad algo mejor. De su casa, entonces, el problema es que no funciona la provincia, pero un gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahí qué tipo de incidencia puede tener en lo que haga o deje de hacer el gobernador de la provincia. En un área metropolitana, si vos tenés un ente metropolitano y vos tenés una situación como esta, vos podés encontrar una solución, porque tampoco puede ser que los hospitales de la ciudad funcionen como una urgencia. Entonces, el vecino de la ciudad que necesita un turno cuando va, tiene el hospital colapsado, porque lo que se tiene que atender en el territorio se atiende en el hospital. Y esto hay que ordenarlo, hay que hacer centros de salud trabajarlo en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Y esto es una planificación seria. Vos no podés decir, porque yo vivo del otro lado de la General Paz, no puedo cruzar a la ciudad, o al revés, ¿viste? Claro. Esto no existe. No, pero Macri al principio quería algo más o menos como que no atiendan a la gente que venía de provincia. Porque pero es lo que él pretendió, constitucionalmente al comienzo. La salud está garantizada, y esto está muy bien, y creo que todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires estamos orgullosos de nuestros hospitales. Con el sacrificio de los enfermeros y de los médicos, antes que nada, no tanto por el apoyo que tiene del en general se supone que la capital, que está metida en medio de 24 partidos del conurbano, todo tendría que estar coordinado, porque no solamente de salud, todo, porque esto es un ida y vuelta permanente. Esos datos que la mitad de la gente del conurbano tiene su empleo aquí, también le deja a la ciudad muchos recursos, muchos ingresos que no se están empleando. Por eso, cuando se queja la ciudad de Buenos Aires de la coparticipación, hay que ver también esta parte, ¿no? La parte de toda la contribución que recibe de todas partes. Así que dentro de todo tenemos una ciudad con recursos, que son recursos que yo creo que no se utilizan como corresponde. Hay una ciudad a la que se atiende, que es un poco a veces maquillaje, a veces digo ciudad de maqueta, digo yo, ¿no? A la que se le ponen muchos recursos, pero no se le ponen tantos recursos a la educación, a la salud,
no se desarrollan las comunas como tiene que desarrollarse, las inundaciones, todavía el alivio del Medrano está en veremos, por ahí este año llega. El Vega no se ha avanzado, a pesar de que se le aprobó deuda a la ciudad de Buenos Aires para desarrollar eso. Se aumentó entre 450 o 700, 800% los distintos peajes. El argumento para aumentar tanto los peajes fue que eso iba a ir a los subtes. Y este gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo menos kilómetros de subte o igual que el de la Rúa. Ya lleva 6 años. Nos tenemos que ir yendo, Maelo Caña. Sí, no, la verdad es que la agenda pendiente es mucha y yo creo que lo que uno tiene que presentar es qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que cambiar. La verdad es que lo que hay que discutir es cómo se financia la ciudad de acuerdo a las necesidades de los vecinos de la ciudad, y a mí me gustaría, por ejemplo, que las comunas funcionen, pero el problema también es que los que han sido electos en las comunas, en general no responden a los partidos políticos, lo único que está en funcionamiento de las comunas son las personas que son electas y que cobran, porque las juntas comunales no se puede tener acceso ni a las actas, no rinden cuenta de lo que hacen y no se les participa el presupuesto. Entonces, obviamente, no tiene sentido. Muchos creo que están apostando a esto y lamentablemente son los propios partidos mayoritarios de la ciudad quienes han hecho este apoyo. Nos tenemos que ir, Antonio. Bien. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias por la invitación. Muy interesante el debate y seguramente que lo repetiremos a medida que se acerquen las elecciones. Y con ustedes nos reencontramos el próximo lunes aquí por Metro. Gracias.